porque Valentín Sánchez Osuna, de 17 años, es uno de los 24 ganadores del concurso internacional Google Coding 2014, en el que participaron más de 600 personas de todo el mundo. A continuación, te contamos su historia. En esta sencilla vivienda de la ciudad de Limpio, un joven de tan solo 17 años que se encuentra a mis espaldas en un rincón, trabajó arduamente por al menos 7 semanas para poder participar del concurso Google Coding y así poder conocer in situ las oficinas de Google en Estados Unidos. Valentín Sánchez tuvo el impulso de una persona de nombre Martina Vente, que vio su capacidad e interés, pues el joven que acaba de terminar la secundaria, desde pequeño, fue un apasionado y conocedor de la informática. Lo que Martín me dijo que este tipo de oportunidades te encienden conexiones con gente que no hay forma de contactarte de otra manera. Y así fue, tuve la oportunidad de contactar con gente de prácticamente todo el mundo, con gente que viene trabajando en esto hace tiempo. Y es como está sucediendo ahora, es Google, entonces tiene un peso muy grande para luego poder aplicar para las universidades en las que quiero entrar. La felicidad de la familia fue grande tras enterarse del logro de estar 4 días en un gigante. Ay, Dios mío, no creí, no pensé, pero estoy muy contenta con él y con todos sus hermanos, su familia. Getulio, que es su primer nombre, y como se anotó en el concurso, se enteró de la competencia y en diciembre se postuló, eligiendo las tareas que asigna la plataforma Drupal, donde deben crear páginas web, blogs, entre otros. Valentín trabajó cada semana en 2 módulos, con lo cual iba avanzando y teniendo aprobación de los mentores de Google. El apoyo de la familia fue más que importante. Así lo relató su abuela, quien dijo que los hermanos de Getulio y madre le dieron un aliento constante. Porque él a veces se iba un día a estudiar, un día se iba, a la mañana se iba a una parte, a la siesta otra parte, a la tarde otra parte, a la noche otra parte. Entonces no se podía alimentar bien. Entonces su mamá le decía, toma la leche, alimentate mi hijo. Valentín es becado y posee grandes sueños. Mi sueño en realidad es recibirme en mecatrónica y más bien apunta al exterior. Me gustaría mucho ser estudiante del MIT, que es como el Harvard para ingenieros en Estados Unidos. El joven es el primer paraguayo que figura entre los ganadores y podrá interactuar con ingenieros estrella de Google en California para el mes de junio, además de explorar la ciudad de San Francisco. Este es un claro ejemplo de que cuando se quiere, se puede.